Muy buenas, gente, ¿qué tal? Aquí Gambito, un nuevo vídeo para el canal. Bueno, Gambito no, hoy estamos en versión alter ego, estamos con Remy Etienne Lepe y vamos a hablar de motivos siniestros. No vamos a hacer algo que ya llevo un tiempo prometiendo. Vamos a cambiar ahora, captura de pantalla. Y vamos aquí a hacer un poco el road to motivos siniestros y charlar un rato con vosotros. Antes de nada, quiero daros las gracias, casi que también en parte por esto enseño la cara para agradeceros de verdad todo el apoyo que he recibido estos días. Han sido días duros y quiero daros las gracias porque al final esto es simplemente un hobby que tengo y que me gusta compartir con vosotros, ayudar a los que están empezando, y cuando tengo tiempo pues grabo y cuando no. Y bueno, pues a mayores han pasado cosas, como os comenté en alguno de los comentarios de la comunidad, en la que bueno, me voy a tomar un tiempo por cosas familiares. Pero ya estamos aquí y vamos a hacer este Road to Motivos Siniestros. Este va a ser el primero. Quiero deciros que se vienen cosas estos días, ¿vale? En el canal, creo que voy a poder tener tiempo. Entonces ya he hecho 2 quedadas. Ya os anuncio ahora, vamos a tener el sábado, voy a estar con Pirri, vamos a hacer aquí un poco de Marvel Champions Assemble. Y voy a estar el sábado en el canal de Pirri, vamos a estar haciendo como una tier list de héroes, que además es algo que me propuso Pirri, pero que es algo que también muchos de vosotros me habíais pedido, que hiciese una especie de tier list. Entonces yo hasta ahora no la había traído porque tengo aún muy lejanos algunos héroes, ¿vale? Los que más reciente tengo son los que he podido traer al canal, pero hay otros que no he tenido apenas tiempo para jugarlos. Entonces, por ejemplo, los nuevos guardianes, o sea, los últimos que han salido, exceptuando Venom, yo creo que los tengo un poco olvidados. Pero aún así, bueno, pues nos vamos a atrever y vamos a hacer esa tier list con Pierre, que me dijo que podíamos subirlo en ambos canales, pero bueno, aún no sé cómo lo vamos a hacer, ¿vale? No sé si a lo mejor prefiero que simplemente lo tenga él o compartirlo. Ya lo iré hablando con Pierre y ya veremos, que obviamente os invito a que os suscribáis al canal de Pierre. Y luego el miércoles tenemos el bombazo, que va a ser que van a venir al canal a hacer una especie de Road to Motivos Siniestros 2. Va a venir Pirri y va a venir también Owen, ¿vale? De la mano de Thanos, vamos a estar aquí. Es un vídeo que yo en principio es lo que les dije, que lo guay es que lo subamos todos a nuestro canal, que la gente lo pueda ver en el canal que le dé la gana. O sea, lo de menos es las visitas y todo esto, simplemente charlar entre amigos o bueno, compañeros acerca de lo que se viene, ¿vale? Del estado del juego, de qué nos esperamos con motivos siniestros. Además, lo bueno es que Owen ya lo ha probado, creo. Entonces, pues, joder, pues un placer, ¿no? También he invitado a Empe, pero Empe no podía por motivos académicos. Desde aquí le mando un abrazo y que tenga muchísima suerte. Y también me quedo con muchas ganas de invitar a mucha gente, ¿vale? Pero en principio fue esto como un atraco, decir, mira, es que no tengo ganas de grabar, no tengo ganas de grabar partidas por todo. Estoy así como un poco parado, bueno, pues por todo lo anterior, como que no tengo fuerzas para ponerme a grabar ahora, pues no sé, cosas que aún tenemos pendientes para el canal. Pero para charlar y para decir, oye, ¿qué tal? ¿Viene aquí Motivos Siniestros? ¿Qué pasa? Pues para eso sí, ¿no? Sí que me apetecía, y sí que me apetecía entrar un poco en contacto con vosotros, que creo que también me lo merecéis, que yo he estado... Aún he acabado de responder ahora algunos mensajes y me siento mal haber recibido tanto apoyo y no haber dado feedback frente a eso, ¿no? Estar tan desaparecido. Entonces, bueno, vamos a aprovechar estos días para comentar estas cosillas. Vale, vamos a ver hoy simplemente un spoiler grande de absolutamente todo, ¿vale? Lo tenemos aquí, ya ha salido completamente todo el spoiler de las cartas. Esto es algo que a lo mejor en otros canales ya os lo habrán comentado, o a lo mejor en el propio podcast de la mano de Thanos. Pero vamos a ir tirando. Primero vemos que, bueno, tres patadas, ¿no? de Gwen. Bueno, obviamente ya sabéis muchas cosas, no me voy a parar mucho. Pero bueno, ya conocemos a Gwen Stacy, a Ghost Spider. Como yo os dije, yo me espero que el mejor héroe de los dos, si queréis mi opinión, yo creo que va a ser Ghost Spider. Al menos la más versátil, porque, por ejemplo, el tema de que Miles juegue con el tema de aturdir y de confundir le va a hacer que para algunos escenarios, a lo mejor no en esta campaña, pero que para algunos escenarios en los que no puedes aturdir ni confundir, o a lo mejor hay tesón en juego o lo que sea, va a ser un héroe que lo va a sufrir mucho, ¿no? Entonces, en ese caso, yo creo que Gwen va a ser en general mejor héroe. Tenemos aquí la guía parental, esta que
Por cierto, me voy a activar aquí el Magic Pen, por si quiero comentaros o señalar algo. Vamos a dejar por aquí. Esto lo voy a ignorar. Y juraría que esto lo estáis viendo si lo dibujo. Esperemos que lo estéis viendo. Vale, tenemos por aquí la guía parental, que esta sí que yo no la conocía. Nos dice que, bueno, está un poco apartado de todo Marvel Champions, ¿vale? Estos días, o sea que a lo mejor han salido muchas cosas ya de hace mucho tiempo que yo no conozco y vosotros sí. Tenemos aquí esta acción de Alter Ego. No me gusta mucho, parece que cada vez traen más cosas para Alter Ego, lo cual está guay, pero a la vez es un problema porque aún no hay suficientes cosas para interaccionar con el escenario en Alter Ego. Entonces, no sé hasta qué punto, al menos de momento, son útiles las cartas de Alter Ego. Y nos dice que elijamos, ¿no? Si George, bueno, no que elijamos, que en función de cómo está la situación haga una cosa u otra. Si George Stacy está en juego, puedes vincularle un evento de tu mano o de la pila de descartes, lo cual está muy bien. Y si George Stacy no está en juego, te lo buscas y lo pones en tu mano, lo cual un tutor por coste cero es una pasada. No recuerdo muy bien lo que hacía George Stacy. Creo que también tenía... Creo que el ticket al multiverso también tenía algo que ver con George. No, bueno, tenemos aquí a George Stacy que nos dice que vincules a George Stacy... eventos. Los eventos se pueden jugar como si estuviesen en tu mano, obviamente. Y lo agotas. Vincula un evento de tu mano boca abajo a él. Vale, o sea, solo sería. Vale, pues la guía parental solo sirve para añadir cartas a George Stacy, ¿no? Y si lo agotas, le puedes vincular más cartas. Bueno, pues sin más, es amplitud de mano. Y creo que de lo otro ya lo habíamos visto. Tenemos por aquí. Tengo que decir que las piruetas, creo que eran, ¿no? Cada vez me gustan menos las cartas que se juegan en el turno del villano. Porque me gusta. Yo, esto ya lo sabéis, me gusta jugar con control. Entonces, me gusta mucho. Bueno, por cierto, mención especial a los efectos de Gambito, que os he puesto aquí. Ahí detrás lo que tenéis es todo Marvel Champions, las dos cajas con los héroes, con los villanos, ¿no? Y toda la iluminación gambitiana. Pero bueno, hoy estamos en versión Remi. Os decía que cada vez me gustan menos las cartas que se juegan en el turno del villano, porque como sabéis a mí me gusta el control y no, o sea, sí que sucede muchas veces con protección, y yo creo que es el gran problema de protección de este aspecto, es el hecho de que cuando estás cuando das turno y quieres jugar ese turno, muchas veces el turno del villano no depende de ti. Bueno, nunca depende de ti. Entonces a veces te quedas como, no sé si me acaba de compensar jugar lo que tenía pensado jugar. ¿Sabéis? Si por ejemplo te guardas una antiperfidias en la mano, de repente es una perfidia que no es muy potente y te la puedes comer perfectamente. Si a lo mejor quieres hacerle daño en función de los iconos que tenga y a lo mejor los iconos que saca no son muy potentes. ¿Sabéis? Estáis jugando con el azar. Y al final el azar no te da puntos. En todos los juegos de cartas es lo peor. Entonces este tipo de cartas que nos dice que cuando se revele una carta de encuentros le hagamos daño al villano igual al número de iconos por 2. Además es carísimo jugar 2 en el turno del villano. Te quedas sin cartas para tu turno. No me gustan. No me gustan. Prefiero hacer mi turno, dejar que el villano haga lo que quiera, pero yo tener los suficientes recursos como para manejar eso, ¿no? Entonces veremos. Bueno, vemos que han metido una de estas, que es una de las mejores ilustraciones de Marvel Champions, ya la teníamos. Y siempre es una carta a la que le he tenido mucha esperanza, pero que de momento no acaba de funcionar. Veremos a ver. ¡Ostras! Vienen 3. ¡Buf! Excesivo. Bueno, Seda ya la conocemos, es una de las mejores cartas de todo Marvel Champions. O sea, después de que juegues a Seda, buscas una carta de encuentros y de perfidia la descartas. O sea, locura, te quitas la sombra del pasado, por ejemplo. Tenemos a Miles Morales, esto es nuevo y esto sí que es digno de comentar, ¿no? Que es el hecho de que están sacando, bueno, esto abre completamente todo lo que os comentaba acerca de nuevas versiones de héroes en otros
tipos, ¿no? De hecho, luego vamos a ver otra también importante. Entonces, a Miles Morales ya lo tenemos en aspecto básico. Bueno, no es un aspecto, en básica. Pero ahora aparece en protección. A Peter Parker lo tenemos en justicia, pero es que ahora va a aparecer como básica también en esta expansión. Y para mí esto es una buena noticia. Me gusta que salgan y me gustaría que salieran lo que os dije en su momento. Que salieran incluso como tenemos un multiverso en Marvel, pues que también saliera un multiverso de personajes. O sea, tenemos el Spider-Man básico, por decir de algún modo, ¿no? Aquí con la estrellita esta negra, pero podría haber un Spider-Man Peter Parker orientado a justicia, otro a liderazgo, otro a agresividad, otro a, no sé cuál me queda, a protección. Y podría estar muy bien, la verdad. O sea, yo prefiero 4 Spider-Man que un Spider-Man y 3 personajes que a lo mejor no me interesan mucho. Pero eso ya depende de cada uno, entonces tampoco me meto. ¿Qué nos dice Miles Morales? Que nunca lo leí. Dice que después de que lo juegues desde tu mano, confunde y aturde a un enemigo si controlas al menos a 3 Web Warriors. Vale, es después de que lo juegues. Entonces, si juegas con Gwen, ya tienes 2, tendrías que tener un tercero. No, porque él es 1, cuenta, Gwen es otro, 2, necesitas un tercero. Muy bruto, un poco caro, 4, un aliado de 4. Yo sabéis que lo que me pasa con los costes altos a partir de 3 no me interesan. Pero bueno, la habilidad que tiene es bastante tocha. Además es un enemigo cualquiera, puede ser esbirro, puede ser enemigo, ¿no? Que sería lo más tocho. Jump Flip creo que ya leímos. Tampoco me quiero extender mucho, no sé cuánto podemos llevar. 10 minutos, bueno, no llevamos mucho. Return the Favor, esto no sé si lo tenemos. Descarta cartas del top del deck de encuentros hasta que descartes una perfidia. La revelas, haz 5 de daño al villano. Bueno, tengo que decir que la ilustración es la polla, hablando mal, o sea, es la putísima polla, es de las mejores ilustraciones de Marvel Champions, me encanta, o sea, este es Spider-Man Peter Parker, ¿no? El que todos conocemos. Revelar, no sé, ¿sabéis qué pasa? Que esta carta a lo mejor le viene genial a Viuda Negra, que tiene mucho control de eso. Y a lo mejor puede jugar con ese tipo de cosas. O, no sé, o a personajes como Adam Warlock, a lo mejor. Personajes que tengan antiperfidias ya que puedas poner en mesa. Entonces puedes empezar a jugar ahí con combos. Habrá que verlo, ¿eh? No sé, son 3, hay como demasiadas copias repetidas, ¿no? 3 del Ghost Kick, 3 del Phantom Flip. Habrá que ver. A ver, lo que no te mata. Haz 2 de daño a tu héroe. Bueno, el requerimiento, esto ya lo vimos, aunque no se le llamaba requerimiento hasta ahora. Que al menos uno de los pagos tiene que ser gastado, en este caso con un recurso de fuerza, ¿no? Y curas 2 de daño a tu héroe, preparas a tu héroe. Un poco cara, pero bien. Aquí tenemos ¿a quién? A Hobby Brown. Esta no la había visto. Sé que salía, pero porque de lo poco que he hecho estos días relacionado con Marvel Champions es escuchar de vez en cuando lo que podía a la mano de Thanos. Que por cierto, quiero darles la enhorabuena porque no sé dónde vi que estaban en el top 10 de los podcasts más escuchados de toda España. Y me he quedado alucinado. O sea, me he quedado alucinado. Pensé que éramos algo más de nicho, la verdad. Pensé que Marvel Champions era mucho más de nicho. Y a lo mejor sí, no dejamos de ser de nicho, pero sí que es espectacular la fidelidad, no sé, la cantidad de gente que sigue con atención el juego y cómo se sigue sumando gente. Eso está muy guay, Bueno, pues Hobby Brown nos dice que juega los solos y controlas Web Warrior Card, bueno, un Web Warrior. Interrupción, cuando Spider-Man deja el juego, descarta las 3 cartas de encuentros, o sea, 3 cartas del deck de encuentros, haz daño al villano igual al número de iconos descartados. ¡Buh! Pero esto puede ser mucho daño. Esto puede ser muchísimo daño. De hecho, esta carta juraría que va muy bien con las cartas que trajo Máquina de Guerra, ¿no? En Justicia, que te hacía incluso bajarlo gratis y luego al final del turno lo descartabas. Y además no es cuando quede derrotado, es cuando abandone el juego. Entonces, aunque lo descartes, se activa esta habilidad. Bastante bruta, ¿eh? Bastante bruta. Me parece tochito este Spider. Es que es eso, te lo puedes bajar gratis o por 1, no me acuerdo cuánto era. Intervienes de 2 y cuando lo descartes, pues igual haces 6 de daño.
por ejemplo. También puedes hacer 0, pero bueno, bastante guay. Este ya habíamos visto, el Across the Spider-Verse. Young Love, esto no lo vimos. El Team Up, son cartas que no son muy interesantes a nivel de potencia, pero a mí me gustan. Me gusta que haya alguna carta que un poco valga para un poco más para lore que para mecánicas, ¿no? Y en este caso está guay. El tema de Gwen con Miles, y nos dice que cura 3 de daño a Gwen y a Miles solo. ¿En serio? ¿Solo hace eso? Uf, esta es bastante mala, ¿eh? Bastante mala. Acción en alter ego, cura 3 a cada uno. O sea, por ejemplo, la de Groot era muy buena porque lo preparabas. Es que lo mínimo es prepararlo, ¿eh? Esta es bastante floja. Bueno. A ver. Vamos con Web of Life en Destiny. Ignore, discard, research, cost if your identity has the Web Warrior trait. Ignora el coste de la carta. ¿En serio? Si tienes Web Warrior, respuesta después de que un aliado abandone el juego, elige un jugador. Ese jugador roba una carta. Estoy leyendo algo mal aquí. A ver, ignora el coste en recursos de esta carta si tu identidad es Web Warrior. O sea, esto te lo puedes bajar gratis, siendo Gwen o siendo Miles. Bueno, me encanta el Spider Cerdo aquí comiéndose un bocadillo. Bueno, tremendo. Si esto es así, si esto baja gratis, esto está completamente roto. Respuesta: después de que un aliado Web Warrior abandone el juego, elige un jugador, que vas a ser tú, obviamente, al menos en solo. Y ese jugador roba una carta. Robas una carta. Tochísima. Esta la vi, os juro que pensé que esta ilustración... O sea, no quiero ser malo, pero pensé que esta ilustración era un fanart o algo así. No me creía. Me parece una ilustración muy pobre. Pero bueno. Juégala bajo el control de cualquier jugador. Acción de héroe. Agota plan B. Descarta una carta al azar de tu mano. Haz 2 de daño a un enemigo. Es bastante mala por el tema de que es random. Si yo pudiese descartarme la carta que me diera la gana para hacer 2 de daño, no dejas de estar haciendo una magia cuántica de Warlock en agresividad. Me encanta la frase que acabo de decir. Habrá un montón de gente que a lo mejor está viendo esto de primeras y no se entera de lo que estoy diciendo. Pero vamos, los que manejáis Warlock me entendéis. Pero random, o sea, te tiene que quedar solo esa carta en mano que no la quieres para nada. Muy floja. Y luego tenemos por aquí el lagarto como archienemigo, no lo había visto. Que el lagarto es Peter Parker. En el universo de Gwen Stacy, a lo mejor no lo sabéis, Peter Parker es el que se acaba convirtiendo en lagarto. Y que creo que tiene todo el sentido del mundo que sea el archienemigo, ¿no? Que es el que así más vinculado tiene Gwen Stacy en su lore. Bueno, la obligación, set your deck, hand, discard pile, and play area for George Stacy and set him aside. Attack this obligation to him. Alter ego, agota Gwen Stacy, remueve esta obligación del juego y añade a George Stacy a tu mano. Bueno, como va a jugar bastante con George Stacy, te puede fastidiar bastante una jugada. Bueno, puede ser que te fastidie mucho o que apenas te moleste, porque de hecho te podría hacer buscarte a George Stacy. Discard pile, o sea, imaginaos que lo tenéis en el deck o que lo tenéis en la pila de descartes y solo tenéis que ir al alter ego, os agotáis y lo ponéis en vuestra mano. Podría incluso beneficiaros, pero bueno, se verá. A Miles ya lo conocíamos, las aracnoacrobacias también, de hacer daño. Si el enemigo está stuneado, haces 3 de daño adicional. Al final, Miles va a jugar con eso, ¿no? Y eso es lo que hace que, por un lado, sea mucho más potente cuando se dan las circunstancias, pero también puede ser que haya enemigos que le hagan un counter muy heavy, que no... A mí me gusta, me gusta que haya héroes que sean especializados en una cosa en particular y eso puede estar muy bien, pero bueno, que lo tengáis en cuenta, que habrá escenarios en los que Miles sea, no voy a decir inútil, pero prácticamente no le pueda sacar partido o sacar la mitad de partido. Cambia tu identidad, si lo has pagado con recurso de fuerza, prepara tu identidad. Bueno, sin más, ya habíamos visto. El swinging también, webshot también. Algo que no me gusta nada es esto.
No. No, Asmodee, no, web shooters no. O sea, lanzatelarañas, obviamente, está guay que los tenga, pero también los tiene Gwen Stacy y son otro tipo de lanzatelarañas, ¿no? Ponerle los mismos que Spider-Man, cuando además creo que todos estamos de acuerdo en que son uno de los peores generadores de recursos del juego, porque solo son 3 contadores. Buah, me parece un poco bajón. Me parece un poco bajonazo gordo. Tiene aquí... Esto tengo un colega, Tomás, que vaticinó que este personaje aparecería, ¿no? El amigo de Miles. Agota Yang Lee roba una carta. Si estás en forma de héroe, choose and discard one card from your heart. O sea, si estás en forma de héroe tienes que descartarte otra. Si estás como alter ego, no. Bueno, vale. Y nos dice Jefferson Davis que agotes a Jefferson remueve una amenaza de un plan. With the least threat. Esto no sé lo que es. Remueve una amenaza del plan con del least. Least. Oh, no me acuerdo ahora. No sé, el que tenga más amenaza, el que tenga menos. Algo de eso será. Bueno, sin más. O el que hayan puesto amenaza de último, no sé. Eso no lo sé. Vale, estas ya las habíamos visto. Power Within. A ver, vayamos por partes. Apoyos. Es extraño que aparezca con 2 apoyos, pero bueno, bien. Tampoco son nada del otro mundo. Me parece interesante que Jefferson sea Shield, porque al final Miles va a jugar mucho con Shield. Por cierto, ¿Miles es Shield? No. Vale. Y no tenemos nada más por ahí de Shield, no. Y luego, lo más interesante, yo os lo dije, que yo posiblemente no voy a jugar los decks tal cual los estáis viendo aquí. A lo mejor le hago algún cambio. A lo mejor el primer escenario no. Vale, pero lo que sí que voy a hacer en esta campaña, primero, es pasármelo bien, ¿vale? Entonces, no va a ser tanto una guía como sí que he hecho hasta ahora, sino que va a ser, un día os traigo a Gwen, el siguiente Miles, el mismo escenario. A la semana siguiente cambio. Primero Miles y después Gwen, el segundo escenario, ¿no? Y que un poco la segunda partida me sirva de aprendizaje la primera, ¿no? Que la primera, pues un poco es para aprender y da igual si ganamos o no. Y con el otro lo mismo, pero bueno, vemos que cambian, vemos dónde son más útiles y dónde no. Y también eso me hará que a lo mejor empiece con los decks tal cual o quitando muy pocas cosas. A lo mejor veo algo que es como muy, digo, uff, esto no, entonces lo quito de primeras. Pero si cambio muy pocas cosas y luego a medida que van pasando las partidas ir aprendiendo el deck, ir mejorando el deck, ¿no? Ir en ese avance, ¿no? Hacer como unas partidas activas, una campaña activa donde de un héroe en el mismo escenario aprendo para ese mismo escenario con el otro héroe y a la vez en cada partida estoy aprendiendo del deck y vais viendo esa evolución, ¿no? de qué cambios haría yo, que no tienen por qué ser los más acertados tampoco. Tenemos aquí Spider-Woman. Spider-Woman Jessica Drew reduce el coste de Spider-Woman a 1 por cada enemigo confundido. A ver, sabemos a lo que va Miles. Y seguramente esta mujer salga a coste 0. Bueno, enemigos tendrías que tener 2 esbirros en mesa. Y no sé si Miles puede hacerlo. A lo mejor contra Ultron o cosas así sí que lo puedes hacer. Pero bueno, veremos a ver. A Mónica Chan ya la conocíamos. Cuando entra en juego buscas una copia de Surveillance Team, que era... El Surveillance Team era este, ¿no? Vale. O sea, yo creo que Miles de amenaza a ver muy bien. Homeland Intervention ya la conocemos. Al final va a jugar todo con el rasgo Shield. Entonces seguramente las de Shield no las quite. Aunque no sean lo más idóneo del mundo. Es muy posible que no las quite porque me gustaría ver hasta qué punto llega el tema combo, ¿no? El tema tribal ahí guay en Shield, que yo os dije que es una de las cosas que más ganas tengo para esta campaña. El explorar el tema de los decks tribales y que Shield se convierta de verdad en un tribal y a lo mejor los Web Warriors se conviertan en otro tribal guapo. Eso puede estar muy bien. Tenemos aquí a Ghost Spider, que no lo había visto en básico. Juégala solo si controlas a un Web Warrior. Interrupción: cuando Ghost Spider deje el juego, busca en tu deck una identidad específica, un evento de identidad, y la añades a tu mano. ¿What? Ah, un evento, vale, de tu propio héroe, entiendo que es, ¿no? De Miles. Vale. Por 3, vida 3, ataque 2, bastante agresiva.
y te da una carta. Bastante bien, la pondría por calidad a la altura de una Gamora, a lo mejor. De la aliada Gamora, que también te daba carta, creo que era un coste 3 también. Bastante bien, bastante bien. Y Spearman, coste 3, ataca de 2, interviene 2. Esto es potentísimo, potentísimo. Es difícil bajarlo porque te va a requerir los 3 costes, pero ya no te obliga a tener un Web Warrior. Y después de que Spearman ataque o intervenga, elige otro Web Warrior, prepáralo. Buf, esto con Miles y con Gwen es la bomba. Este tío es el mejor aliado del juego. En Miles y Gwen, Spider-Man interviene 2, ataca de 2, solo cuesta 3, 3 de vida, te prepara cada vez que se activa. ¡Buf! Además con Gwen, que por lo que estuvimos viendo creo que va a ir más a defenderse, se defiende y Spearman la prepara. Venga ya. Venga ya. Muy, muy bruto, ¿eh? Muy bruto. Me encanta también, ¿eh? Que ya le iba siendo hora a Peter tener una carta a su altura porque el héroe se quedó un poco anticuado. Dum Dum Dugan. Introducción cuando usas uno de los poderes básicos de Dum Dum Dugan. Agota hasta 3 cartas de Shield que controles. Por cada carta agotada de esta manera, Doom gana +1 a ese poder que utilice. 3 en intervención de daño derivado. ¡Wow! Y 2 en ataque. Bueno, por lo menos lo puedes chetar bastante. Además es agotar las cartas Shield. Interesante, ¿eh? Interesante. Habrá que ver hasta qué punto puedes acumular cartas Shield en mesa. Pero muy bien de primeras. Y Agente 13 ya lo habíamos visto, no me voy a repetir. Aquí tenemos estas cartas espectaculares que salieron ahora nuevas, increíbles. Increíbles. Genius y fuerza, espectacular. Vale, vamos con Government Liaison. Esta no la conozco. Lo agotas, juega una carta Shield de tu mano, reducción del coste en 1. Bien, tienes 3. Bueno, te puedes abaratar una, bajar otra. Luego puedes bajar la otra gratis. Bien, o sea, al final es lo que tienen los tribales, ¿no? Que a lo mejor no es una carta lo más potente del universo, pero a medida que empiezas a juntar cartas tribales se acaba convirtiendo en un deck súper roto. Eso está bien también, porque que le den a Miles, al menos en este deck, la opción de estar muy roto, digamos, en el rasgo Shield, le va a dar opciones a que en los escenarios que os dije, que a lo mejor no puedes tunear tanto, no puede confundir tanto, que sea el rasgo Shield el que sustente el deck, ¿no? Eso está guay. Y after you play Shield card, agota Sky Destroyer, haz 2 de daño a un enemigo. Bien, bastante bien también. Y aquí tenemos al tío, ¿no? Prowler. Este es el tío que aparece en la peli. Yo ya sabéis que yo me veo las pelis, pero los cómics poco. De hecho, tengo por ahí los de Gambito y voy aún en el primer cómic y medio. Aún no me moví de ahí. Es que apenas he hecho cosas frikis esta temporada, gente. Muy guapa, hay que decirlo. ¿Y qué hace este hombre? No sé qué es Stalwart. Cuando es revelado, si estás en alter ego, gana duro. ¿Qué era Stalwart? Que no se puede stunear, a lo mejor. Tiene todo el sentido al ser la Némesis. Que no puede ser ni confundido ni aturdido. Tiene toda la pinta. Porque es con lo que juega Miles. Ostras, tiene unas ilustraciones muy, muy chulas. Molaría que en algún momento hubiese cartas de Miles con el estilo de la peli de animación. Que por cierto, en breve saldrá la segunda. Y bueno, tenemos aquí a Sandman, que ya creo que Owen ha subido partida. No la he visto, no me quería spoilear mucho, pero sí que he escuchado el capítulo de La mano de Thanos de esta semana y comentan que es un villano que se puede aloquear ahí, que se puede volver loquito bastante fácil. De hecho, le ganaron los creadores de la partida del juego, jugaron una partida y perdieron contra Sandman. Entonces creo que los contadores es muy posible que se vuelvan locos. O sea que consejo, si vais a jugar este escenario, tener siempre a 0 el contador de arena, ¿vale? O sea, es un escenario que va sumando contadores de arena y que sus cartas se vuelven más potentes cuantos más contadores de arena haya, ¿no? Es un poco como, bueno, hay varios escenarios así, Nebula se me ocurre ahora, ¿no? Que iba sumando contadores de evasión a la nave y se podía volver muy loca.
pues será un poco en el estilo. Tampoco quiero ver mucho, y si nos comemos alguna perfid y alguna cosa en campaña, también va a quedar divertido. Bueno, tenemos a Venom, ya ha salido absolutamente todo de Venom. Tampoco quiero ver mucho, tengo muchísimas ganas de Misterio por toda la mecánica que hacía de que te mete sus propias cartas en tu deck. Eso puede ser muy divertido, la verdad. ¿Qué tenemos por aquí? Bueno, un Evil Doppelganger. Esta sí que la podemos... Ah, no puede ampliarse esta. Bueno, pues las iremos viendo en campaña, gente. Al final son cartas que van a venir al escenario y que también está bien que no nos spoilemos mucho. Les echaré un ojo cuando abra la caja y poco más, pero tampoco quiero volverme muy loco. No quiero como tener la campaña súper estudiada antes de empezarlo, pero luego ahora tenemos algunas cartas básicas que iremos viendo, ¿vale? Bueno, los escenarios, ¿vale? Para que los tengamos claros. El primero es el Hombre de Arena, por si hay gente que viene nuevas y no sabe qué se viene en esta caja. El segundo es Venom. El tercero es Misterio, o sea, por ahora enemigos top. Por si fuera poco, el cuarto es los 6 siniestros, que son los villanos más emblemáticos de Spider-Man, o sea que genial. Y el último es el Duende Verde rojo, por decir de algún modo, ¿no? Que es el Duende Verde con el Venom de... Pero no era Venom, yo juraría que en los cómics no era Venom, era Masacre. No sé si aquí, sabéis que digamos que van paralelamente las cartas, no sé si aquí van a utilizar el simbionte de Venom o el simbionte de Masacre. Porque esto de que aparezca aquí Venom me hace dudar. Pero bueno, se viene lo que decían ellos, la combinación de los dos villanos más fuertes, a lo mejor, de Spider-Man, ¿no? Que son Venom y el Duende Verde. En este caso el Duende, supongo. No el Duende Verde. Y luego conjuntos de encuentros modulares que casi son de primeras de lo mejor de la campaña. Que por cierto, tengo mucho miedo. Esto lo hablaré con Pirri, con Owen, cuando los tengamos aquí para la semana. Tengo mucho miedo de la dificultad. De hecho, hay algo que me pone especialmente nervioso. Primero, hay cartas que ya he visto, que ya hemos visto todos, y que sabemos que va a ser una campaña muy dura. Pero es que además, en la mano de Thanos de esta semana comentaban que los creadores, cuando diseñaron esta campaña, había salido Cráneo Rojo. Entonces recogieron el feedback de Cráneo Rojo para diseñar esta campaña. El feedback que hubo cuando terminó Cráneo Rojo es que la campaña era demasiado fácil. Si ese ha sido el único feedback y no han recogido el feedback de la siguiente, que fue los más buscados de la galaxia, que básicamente era que se les había ido de madre, el último escenario era excesivo, todos lo sabéis, Ronan, no hace falta mencionarlo, el innombrable. Vale, pues si solo han cogido el feedback de Cráneo Rojo, se nos viene una campaña con el riesgo de estar rota. Y no quiero ser alarmista, pero es real, es un riesgo que podemos correr. Y viendo algunas cartas, por ejemplo, del Duende Rojo o el Duende Venomizado, no sé cómo se dice, corremos riesgo de que haya cosas demasiado duras. Por ejemplo, ¿vale? Os voy a poner este ejemplo. Os lo marco aquí, este color no me gusta. ¿En qué se verá mejor? En azul. Espera, ya sé lo que voy a hacer. Vamos a agrandar esto. Vamos a dejar así. Vale. Esta carta, ¿vale? Este accesorio. Por poneros un ejemplo. +3, +3. +3, +3. Creo que no hay ni un solo accesorio en todo el juego que le dé a un villano +3, +3. Aumento de 3 y acción de héroe. Gasta 3 recursos específicos, ¿vale? O sea, son estos 3 recursos printed. ¿Cómo se dice en castellano? Estos 3 recursos específicos, ¿vale? No vale el universal. Descarta esta carta. Esto prácticamente es perder la partida. Porque esto, vamos a ver una cosa. Esto te sale en etapa 1, ¿vale? No me voy a ir a la segunda, no me voy a ir a la tercera, que son más brutas. En etapa 1 es un 2-2. Con esto es un 5-5. Un 5-5, cuando no tienes preparada mesa, es perder la partida. Y si no tienes estos recursos... O sea, ¿cómo pretenden que, por ejemplo, juguemos algo que he comentado mucho, que juguemos este escenario con Hulk, que solo tiene 4 cartas en mano? Es muy difícil, porque Hulk, o sea,
Primero, Hulk, la gran parte de sus cartas son recurso de fuerza. O sea que lo más probable es que el 50% de tus cartas, al menos en mano, sean fuerza. No puedes jugar esto ya. O sea, no te puedes descartar de esto. Complicado. Me da mucho miedo, ¿eh? Luego lo veremos. No vamos a cagarnos antes de ver la campaña, pero sí que me preocupa. Luego, a lo que iba, que se vienen los encuentros modulares y me flipan. O sea, tenemos aquí uno dedicado a Rhino, que me encanta. Tampoco os quiero enseñar mucho, pero tiene muy buena pinta. De primeras ya vemos, ¿no? Rhino, un tipo muy fuerte, que es difícil de stunear, que además tiene 3 de ataque y que no interviene, pues porque, perdón, no planifica, porque Rhino es fuerza bruta y está perfecto. Me encanta, que esto ya lo habíamos visto, pero me encanta repetirlo. Criminales comunes, o sea, para cualquier escenario muy urbano, muy serie de los 90 de Spider-Man, es una pasada, pero una pasada que haya criminales comunes. Me encanta este concepto de esta es una ciudad, hay criminales comunes. Yo también metería, creo que es Caos en las calles, o no sé cuál es, que vino con el encapuchado, que te traía como las alcantarillas de la ciudad, que te traía la guarida secreta y dependiendo de en qué zona de la ciudad estuvieras, hay unas reglas u otras en el escenario. O sea, todo eso da pie a que haya de repente la posibilidad de armarte unas historias urbanas guapísimas, guapísimas. Además, bueno, pues es muy Spidey, ¿no? Con el tema de Amenaza o Salvador, o no sé cómo se diría, del Daily Bugle y todo esto, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, como diríamos en mi tierra, merdallada del Goblin, o sea, cacharros del Goblin. Tenemos aquí tácticas de guerrilla, que bueno, esta idea me gustó mucho. Me parece un poco excesivo que le den 5 de vida a un espantapájaros, pero bueno, veremos. Me encanta esta ilustración. No quiero spoilearme mucho, pero bueno, tenéis aquí trabajo en equipo, ¿no? De los diferentes villanos de la campaña. ¿Qué más tenemos por aquí? El guantelete con espinas. Bueno, todo esto es tecnología Osborn que indudablemente tenía que estar, ¿no? Más doppelgangers. Además está muy bien que la ilustración sea Capitana Marvel porque es una campeona, ¿no? Dentro como Miles, no sé si Gwen es campeona, pero bueno, Miles sí. Y estas otras cosas que me encantan, ¿no? Que podamos tener a los 6 siniestros en conjunto de encuentros, ¿no? Que supongo que esto será uno de los conjuntos de encuentros del escenario final, que será el duende venomizado y todo esto. Va a ser muy dura, porque además si los leemos, estos yo creo que merece la pena que los leamos, porque son bastante potentes. Esto puede ser de lo más duro, ¿eh? Por cierto, es que las ilustraciones son la hostia, es volver a tu infancia con la serie de Spider-Man. De primeras, Doctor Octopus Incitar 2, que es una locura. Esto, Villanius creo que es que coge carta cuando se activa. 2 y 2, ojo. Después de que el Doctor Octopus se active contra ti, coloca 1 de amenaza en cada plan. 6 de vida. Estos bichos o te los quitas en cuanto salen, antes de que se activen, o te revientan la partida. Está guay, porque de algún modo son los villanos más emblemáticos, os diría que de Marvel. Incluso, ¿no? Incluso más que yo qué sé, que Thanos. O sea, quitando Thanos, quitando Doctor Doom, quitando algún otro villano, los villanos más importantes y más emblemáticos de Marvel siempre han sido los de Spider-Man. Entonces, que un tipo de estos te entre en mesa y que sea casi mayor amenaza que el villano, está guay. Por lore está guay. Por mecánicas, veremos a ver. Retail es Represalia 1, lo cual es normal, es Electro. Te electrocuta, vale, tiene sentido. Después de que Electro se enfrente a ti o se active contra ti, descarta cartas del top de tu deck hasta que descartes una energía o un recurso universal. Bueno, bien. Asumible, más asumible que Doctor Octopus, yo creo. Hobgoblin, que viene a ser el duende naranja este. Patrulla es que no puedes quitar del plan. Hay cosas que me tengo que reciclar, gente, o sea, que me tengo que recordar, porque hace mucho que no juego Marvel Champions.
O sea, la última vez que jugué fue la última partida del canal, gente. Y tened en cuenta que yo las grabo antes de que las tengáis. O sea que igual aún hace más. Después de que te ataque, cómete 2 de daño indirecto. Bueno, bastante asumible también, porque si te pillan alter ego, porque esto solo es cuando te ataque. Tampoco es tan preocupante. El tema es que tiene la patrulla. Bueno, bien, ¿eh? Bien. Ilustración guapa. También aquí tenemos a Kraven. Kraven, no sé si me acaba de convencer la ilustración. Me gustaba mucho la ilustración, el diseño que tenía Kraven en la serie de los 90. Y cada vez que veo alguna imagen de Kraven es que es como que si me sacas de ahí no me acaba de convencer del todo. Pero bueno. Steady, que creo que es que no se puede aturdir. También el Villanus. Y después de que Kraven te ataque y haga daño a un personaje que controles, descarta una mejora o un apoyo. A mí, yo ya lo dije, me hubiese gustado que Kraven fuese algún tipo de... que utilizase algún tipo de cartas que fuesen trampas de Kraven. En este sentido, al menos el esbirro no es, pero creo que había alguna carta en los escenarios de los 6 siniestros que eran trampas de Kraven. Entonces, bueno, ni tan mal. Es un 1-2, son todos 1-2, ¿no? Menos el maldito Octopus. Bueno, vale. Y aquí tenemos al escorpión, que es un 1-3. Con dureza, y después de que el escorpión te ataque y haga daño a un personaje, lo aturde. Vale. Si ya está aturdido, 2 de daño. Vale. Wow, está guapa esta ilustración, ¿eh? Miles es muy estético, ¿eh? O sea, un Spearman en negro está... Un traje negro siempre es bonito, gente. Sea el de Venom, sea el de Miles. Y tenemos aquí al buitre. Que el buitre tiene dañar... iba a decir dañar primero de Magic. No, es ataque veloz. Y después de que se active contra ti, descartas una carta. Esto está genial porque al final el buitre es lo que hace, ¿no? Que te roba la vida. Lo que estaría guay es que se la quedase esa carta, no que la tuvieses que descartar. Y hasta que no lo derrotes, un poco como sucede con el archienemigo de Spearman, que hasta que no lo derrotes no puedas recuperar esas cartas. A mí me gustaría más incluso. Vale, bueno, esas eran las más importantes. Y luego aquí tenemos el simbionte. Esta es la imagen del Venom de la serie de los 90, que era una pasada. Una pasada. Y bueno, pues por aquí tenemos cosas que tampoco me quiero spoilear mucho. Tenemos a más simbiontes, vale. Tenemos, yo creo que esto es un asalto balanceado, puede ser. Perfidia. En alter ego cambias a tu héroe y te ataca. ¿Cómo? Cambia a héroe y el villano te ataca. Y si estás en héroe... El villano te ataca, da al villano una carta de aumento. Esto, mirad, me parece más salvable que estés en héroe, porque en principio si estás en héroe se entiende que vas a poder aguantar golpe y un doble golpe. Pero a veces yo me tengo ido alter ego, no pudiéndome curar ese mismo turno, supongo que muchos de vosotros igual, teniendo en cuenta que te vas a curar cuando te dé paso el villano. Esto te mata, esto te mata la partida. Venom va a ser duro, no solo por esto, sino también por algunas otras cartas que he visto. Bueno, luego Análisis Parálisis, tenemos aquí homenaje a Análisis Parálisis. Vamos a ponerlo en el color que debiera ser, así, ¿no? Que es muy, muy violeta, Análisis Parálisis. Un gran canal en habla hispana de juegos de mesa. Está guay, está guay. Esta ilustración está guapísima, o soy yo. Está como muy guapa, ¿no? Y Misterio aquí dándolo todo. Bien, no os quiero leer mucho, no me quiero spoilear, quiero que me salgan. Bueno, está aquí el Daily Bugle, o sea que genial. ¿Esto qué es? Es mala publicidad, campaña. Esto solo va a ser en campaña, qué pena. Qué pena, bueno, tiene sentido, ¿no? Al final esta es la campaña que todo el mundo está esperando, ¿no? Que haya un poco de ambiente arácnido. La pena es no poderla jugar con Peter Parker, o sea... Por poder podemos jugar con Peter Parker. La pena es que no viniera ya con Peter Parker, ¿no? Y tener un Peter Parker más actualizado. Pero bueno, y aquí ahora tenemos básicas que tenemos a Venom. Estas sí que las voy a comentar, me parecen interesantes, porque son básicas, no son de campaña. O sea, son cartas que vamos a tener a partir de ahora en el juego. Y que me parece bastante importante. Por un lado, Eddie Brock, Venom, que es el Venom original, no el que tenemos como héroe. Que, bueno, interviene 2, ataca de 3, 6 de vida, 4, es caro, pero es increíblemente fuerte. ¿Cuál es el problema? Que te comes una carta encuentro.
a mayores. Y después de que reveles una carta de encuentros, haz un daño a Venom. Haz daño al enemigo igual al número de iconos, ambos. No solo los de aumento, también los otros. En la carta, ¿no? Entonces, ¿vas a hacer mucho daño con Venom? Sí, de hecho lo más probable es que te dediques a intervenir, porque daño ya va a hacer un montón. Pero te vas a comer doble carta de encuentros por turno. Es como de repente jugar en experto, ¿no? Pero bueno, la carta es muy buena. Y luego tenemos el traje simbiótico, que es una locura. No entiendo muy bien que el traje se pueda colocar a cualquier personaje, porque realmente el traje de simbionte siempre ha ido para Spider-Man, o para Miles, supongo, o para Gwen, no lo sé, no me sé el lore, pero bueno, para los arácnidos. Y que de repente lo pueda utilizar cualquiera, me da un poco el bajón, ¿no? Pero bueno, tu identidad gana +1 en sus stats básicos. O sea, locura. Tu tamaño de mano +1. O sea, locura. Por ejemplo, el hechicero supremo te da solo +1 a la mano y ya está rota esa carta. Vale que esto cuesta el doble, cuesta 4, no cuesta 2. Pero es una locura. Y a mayores te da +10 de vida. O sea, yo creo que esto hasta le compensa a Hulk. ¿Vale? Os da +10 de vida, os da +1 a vuestras stats. Podríais incluso intervenir con Hulk. Os da +1 de mano. No sé, esta carta está muy rota. Veremos a ver. Es que esta es una de las cosas por las que lo hablaremos más cuando llegue Pirri, cuando llegue Pirri, cuando llegue Owen y podamos un poco comentar. Esto seguro que es algo que vamos a comentar seguro el miércoles que viene. Bueno, el miércoles es cuando grabamos, a lo mejor se sube el jueves, ¿vale? No lo sé. Pero esta es una de las cosas importantes. La dificultad. La dificultad. Que te den una carta con semejantes poderes. Prepárate para lo que se viene. Y sobre todo lo que os digo, como el feedback solo haya sido el de cráneo rojo, en ese sentido tengo un poco de miedo, ¿no? Entonces, bueno, un poco para resumir este primer Road to Motivos Siniestros. Sabéis que vamos a grabar diferentes vídeos. El de Pirri no es tanto Motivos Siniestros porque trataremos de un tier list. Con Owen y con Pirri cuando nos juntemos sí que vamos a hablar un poco y hablar de diferentes impresiones que tenemos todos de la campaña, un poco a lo mejor profundizando un poco más. Pero sí que os quería traer este primer impresiones en solitario, pues también para verlas yo, porque hay muchas cartas que yo no había visto por culpa de todo esto, ¿no? Entonces, ya os digo, primeras impresiones. Gwen Stacy, más potente que Miles, con más opciones que Miles en los escenarios en general, que no en los escenarios propios de campaña, habrá que verlos, pero sí que he visto algunas circunstancias en las que ya te fastidian, el tema de aturdir, el tema de confundir, que es algo que juega Miles. Entonces yo creo que Miles a lo mejor lo tiene más difícil, veremos si me equivoco, si no. El hombre arena, si le tienes controlados los contadores, yo creo que va a ser bastante sencillo, primer escenario, no debería ser muy complicado. Venom será la clave será cogerle el truquillo a cuando hay que cambiar el tema del campanario, no va a tener mucha más dificultad. Misterio, yo creo que a lo mejor aprieta pero no ahoga, el tema de que te metan cartas propias suyas. Tendrás que tratar a lo mejor de acabar pronto la partida para que no se te mezcle mucho el mazo con el de él. Y eso siempre es un problema en campaña, porque normalmente quieres hacer partidas largas para cumplir todos los objetivos de victoria que te dan. Veremos, a lo mejor aquí se empieza a dificultar un poco la cosa. Y luego aquí es donde yo ya tengo mis mayores miedos. Creo que los 6 siniestros, por lo poco que fuimos viendo en otros vídeos, que os invito a que los veáis, y el Duende Verde venomizado son muy duros. Son muy duros. Y los conjuntos de encuentros no son una tontería. Entonces, bueno, iremos viendo. A lo mejor también es que nos dan muchas ventajas en la campaña, ¿entendéis? A lo mejor hay semejante cantidad de ventajas que son muy asumibles. A lo mejor han tomado nota, no sé. La sombra del titán loco salió bastante equilibrada en cuanto a lo difícil que te lo ponen, pero las ventajas que te dan. Entonces, bueno, iremos viendo. Así que nada, un poco el primer vídeo de Remy aquí en el canal para haceros este primer Road to Motivos Siniestros que empieza por la semana.
Esto solo es un agradecimiento, gente, daros las gracias por estar ahí. Ha habido gente que se ha seguido suscribiendo, a pesar de que no he subido contenido. Ha habido gente que me escribe. Estoy tratando de responderos ahora a todos los que me habéis quedado pendientes. Y solo puedo daros las gracias, ¿vale? Y eso, esperaos al menos 2 vídeos más antes de que lleguen Motivos Siniestros. Y a partir de ahí haremos la campaña en los momentos que tenga para poder grabar para vosotros. Y nada, un abrazo, nos vemos en próximos vídeos. Chao.